versículo 38. Juan 19:38 dice de la siguiente forma: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar que había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron ¿a quién? A Jesús. Cierra un segundito en sus ojos. Vamos a orar en esta mañana, Señor, Dios Todopoderoso, Padre. Oramos a ti, sabiendo que solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Confiamos en ti, hemos depositado nuestra vida, hemos depositado nuestra confianza, hemos puesto completamente lo que somos, sentimos y pensamos delante de ti. Creemos fidelinamente, Señor, que estar en tus manos es estar en el mejor lugar. Creemos que caminar contigo es tener el mejor amigo. Creemos, Dios Todopoderoso, que tú eres la luz verdadera, que eres el pan de vida. Bendice la palabra en esta mañana. Amén. Hemos venido hablando durante algunos fines de semana lo que significaba para José de Arimatea, un personaje poco nombrado en la Biblia, y Nicodemo, varios pasajes de él hablando en la Biblia, de cómo por una u otra razón se le dificultaba por el desempeño que tenían en la sociedad poderse congregar, poder seguir a Jesús, poderlo escuchar con tranquilidad. Y era que el miedo se apoderaba de José de Arimatea y de Nicodemo, por cuanto su papel dentro de la sociedad era importante. Eran unos judíos de pura cepa, eran judíos adentrados, calcitrantes, recalcitrantes, y eran unos judíos con todas las prácticas judías que merece el asunto. Guardaban el día de reposo, se alimentaban con mucho cuidado, tenían el cuidado de vestirse, obedecían al Pentateuco, obedecían la ley mosaica, celebraban sus fiestas correcta, idóneamente como correspondía. Así que la vida de Nicodemo y la vida de José de Arimatea realmente era una vida judía, ejemplar y un sinónimo de transparencia, de fe y de tradición. Eso era realmente lo que practicaba José de Arimatea con Nicodemo. Y de una u otra forma, Jesús vino a impactar el corazón de estos dos discípulos y lo vino a impactar de una forma donde pudo tener con ellos tal vez conversaciones secretas. Porque las conversaciones públicas con Jesús le quitaban reputación y buen nombre a estos dos personajes de la Biblia. Y si ellos simplemente eran discípulos secretos, quiere decir que así como Nicodemo buscaban a Jesús, era cuando nadie más podía verlos. Seguían a Jesús secretamente. ¿De qué manera? Cuando Jesús estaba predicando la palabra, y estaba allí en el monte de las bienaventuranzas compartiendo, algunos de sus discípulos estaban allí escuchando la palabra.
José de Arimatea y Nicodemo no podían, porque tenían temor por su buen nombre y su reputación, estar metidos siguiendo al Señor Jesucristo. Así que de alguna forma se podían ver comprometidos, y ese compromiso público con Jesús era lo que ellos trataban de evitar. Cuando Jesús fue donde Zaqueo y estuvo cenando donde Zaqueo, Jesús estaba con sus discípulos, probablemente atendiendo y enseñando. Ellos no podían estar ahí, porque todo lugar donde Jesús enseñara públicamente no era un lugar ni para José de Arimatea, ni era un lugar para Nicodemo. Cuando Jesús, dice la palabra, que convirtió el agua en vino, él llevaba a los discípulos. Y delante de todo el mundo, todos iban identificando los discípulos de Cristo. Eso, cada vez que yo hablo de esto, no se me olvida los cristianos en la costa, los costeños. Los cristianos de Valledupar, de Santa Marta, de Barranquilla. Miren que allá el cristiano se distingue a kilómetros. Por cómo se visten, por cómo se afeitan, por cómo se arreglan, por cómo caminan, y todos andan con una Biblia debajo del brazo. Identificar a un cristiano en la costa es muy fácil. Miren, pero estos discípulos llegaron hasta el final de los días de Jesús y nadie todavía los identificaba como discípulos de Cristo. O sea, habían hecho un trabajo secreto tan bueno que nadie se daba cuenta. Ellos podían estar en la sinagoga junto con todos los judíos y nadie se imaginaba que ellos ya habían dejado de creer lo que estaban escuchando y habían empezado a creer en lo que Jesucristo les estaba compartiendo. Jesucristo había cambiado su corazón, pero no sus prácticas religiosas. Jesucristo había transformado la vida de José de Arimatea y de Nicodemo, pero no pudo transformar su tradición, su religiosidad y su idolatría. Pero Jesús había producido un cambio, pero el cambio no era completo. Miren nomás, cuando Pedro está en el patio afuera, esperando la suerte de Jesús, ¿qué iba a pasar con Jesús? La gente lo identificó y dijo: oye, pero tú hablas como Jesús, te vistes como Jesús, caminas, tú eres un discípulo. Y Pedro no había dicho nada, y ya la gente lo había identificado. Pero a José de Arimatea y a Nicodemo nadie los había identificado. Llegaron hasta el último día de la vida de Jesús, hasta su muerte, y nadie sabía que Nicodemo era discípulo de Cristo y que José de Arimatea era un discípulo de Cristo. No habían logrado identificarlo. Un trabajo tan perfecto que nadie se daba cuenta que era cristiano. Miren cuántos de nuestros muchachos van a una universidad y lo último que les ocurre decir es que son evangélicos. Porque es que si de alguien se burlan en una universidad, no es del homosexual, no es del borracho, ni de la prostituta, ni nadie. Si alguien va a ser motivo de burla en una universidad, ese es un evangélico. Y al evangélico le da miedo decir, y hacen un trabajo tan sigiloso, tan cuidadoso, que hasta hacen las mismas cosas que sus compañeros para que no los identifiquen. Un trabajo planificado, orquestado, para que no logren identificar que son cristianos. ¿Saben quién va a hacer ese trabajo perfectamente? Cuando empiece la persecución y empiecen a buscar a los cristianos puerta por puerta, más de uno de ustedes va a salir con un rosario de la puerta y diciendo: no, yo no soy cristiano. Más de uno de ustedes va a poner el divino niño ahí en la fachada de la casa y diciendo: no, yo no soy cristiano. Más de uno dirá de ustedes: no, mi mamá me llevaba. Porque hay más de uno que dice: oye, usted es cristiano, a veces acompaña a mi mamá, zafándose de su responsabilidad como creyente. Y llegan a un trabajo y cuando están en un trabajo les da pena decir que son cristianos. Oye, ¿usted por qué no va a la despedida de fin de año? No, que tengo dolor de cabeza. No, hermano. ¿Por qué se avergüenza? Cuando encuentra uno en la vida discípulos escondidos, encuentra a José de Arimatea y a Nicodemo. Personas
que no pueden dar la cara, que no pueden reconocer que son evangélicos. Y ya lo hemos bajado. Antes usted era protestante, desde 1502 usted llamaba protestante. Y nos llamaban así los protestantes de Martín Lutero. Y luego pasamos a ser los evangélicos, y esa palabra tan horrible, evangélicos, y a todos les decían evangélicos, y muchos se sentían mal. Y cuando ya iba usted caminando con la Biblia, ¿qué decían los borrachos de la cantina? Allá van los evangélicos, se burlaban de nosotros. Pues en muchos ya logró permear las críticas y la burla, porque muchos de ustedes, nadie sabe que son cristianos. Y muchos de ustedes andan con novios, y con novias, y conversas, seculares, filisteos, dalinas. Y están cuadrados, rumbeados, besuqueados, tocados, manoseados por filisteos. ¿Por qué? Porque les da pena decir que son cristianos. Porque da pena. Porque produce pena y produce vergüenza a muchísimos el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? ¿Para qué? Porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. No se avergüence de lo que usted es. No niegue lo que usted es. Miren, si algo tienen los argentinos es que donde quiera que van llevan su bandera. Y los norteamericanos son peores. En todas las casas de los norteamericanos allá está izada la bandera. En las calcomanías de los carros, ahí está su bandera. Luzca valientemente la bandera del Evangelio. Muchos de nosotros negamos el Evangelio porque peleamos mucho en la casa. Porque como el papá gritando a la mujer, gritando al marido, gritando a los chinos, y de vez en cuando se les sale una grosería, los vecinos dicen, los de la casa son cristianos, pero ¿qué cristianos? Y si a usted le gusta la joropiadera, el merengón, y le gusta el salserín y todo eso, y empieza a poner esos vallenatos a Pastor López, empieza a ponerlos y dice, uy, pero allá uno no sabe qué son, porque por la mañana Marcos Witt y por la tarde Pastor López. Por la mañana están escuchando a Jesús Arián Romero y por la noche están escuchando a Silvestre Dangond. Y todos los tienen, porque al cristiano lo identifican así, se esconda. Y vaya usted a decir de esos que le pegan a la mujer. ¿Cómo un cristiano le pega a la mujer? Sí, conozco varios. Y esos son unos escándalos que hasta se tiran las cosas. Y han visto patrullas de la policía frente de sus casas. ¿De cristianos? Sí. La mayoría niegan a Cristo porque su vida pública está arruinada. Porque su testimonio está caído. Y como el testimonio está caído, les da pena decir que son evangélicos. Y yo les regalo una calcomanía que dice la cuadrangular me la pegan ahí en la casa. Pero a los 15 días la están quitando. Porque ven la calcomanía, ¿ve? Pero ese no es Maluma el que está sonando. Y como una calcomanía de Cristo vive en la ventana. Y ahí está Karol G con su reggaetón y su perreo. El cristiano se esconde como José de Arimatea, como Nicodemo, discípulos en la secreta, escondidos para que nadie los vea. Cuando lo más bonito de usted no son sus dientes, sino al Dios al que representa. La gracia que usted tiene ni siquiera es suya. Usted es feo. Lo que Dios le dio a usted es una gracia especial. Y esa gracia especial Dios se la dio. Ese encanto que usted dice, ay, tengo ángel. Una gracia que Dios le dio especial, meticulosa y cuidadosa que usted le debe a Dios. Y no la cuidamos. Pero miren, también tengo que decirles que quien les está hablando avergoncen muchas veces el Evangelio y pisoteen la sangre de Cristo muchas veces. Y tengo que decirle en esta mañana que a todos aquellos que en algún momento lo hayan hecho, lo estén haciendo, limpien su testimonio. Es como la reputación y el buen nombre.
puede que se arruine por los malos negocios o por las malas actividades. Pero mientras usted tenga vida, usted tiene la oportunidad valiosa de volver a poner esa luz que se encendió un día en lo más alto. No significa que porque sus hijos lo hayan visto a usted tomando o fumando o bailando, usted no pueda tener una nueva oportunidad para izar la bandera del Evangelio. No significa que porque usted un día fracasó, cayó y arruinó su testimonio y hoy en día se burlan de los cristianos por su culpa. Y hoy en día todos dicen, no, pero si todos los cristianos son como el primo mío, o si todos los cristianos son como mi suegro o mi hermano. Si usted está de pie, mi hermano, porque Cristo le está dando una oportunidad, levántese y vuelva y empiece. Y no le dé miedo izar nuevamente la bandera. Muchas personas viven pendientes de lo que los otros dicen. Ese era José de Arimatea, que tenía miedo por lo que sus amigos judíos pudieran decir de él. ¿Por qué Nicodemo fue por la noche y solo fue cuando Jesús se murió? Porque tenía miedo que su reputación y su buen nombre fuera arruinado. Porque viven más pendientes de lo que digan los demás que lo que Cristo pueda decir de ellos. Y no viva para alimentar las conversaciones, los halagos, la zalamería de la gente. Eso no sirve para nada. Busca la admiración de su Dios. Buen hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Busque las palabras del Señor Jesucristo. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Busque el abrazo de Jesús, no la complacencia de la gente, eso no sirve para nada. Y si su suegra ya no lo quiere, porque usted le sacó a la muchachita es que para la iglesia y se la llevó para la discoteca, y de ahí quedó marcado calavera con su suegra. Bueno, suegra, y así haga lo que se haga, no lo va a cambiar. Pero enseñen a sus hijos que no somos perfectos, que tenemos un camino que es culebrero y delgado. Pero si tropezamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay muchos que no volvieron a la iglesia porque tropezaron un día. Hay muchos que no volvieron a la iglesia porque se tomaron una cerveza por ahí con unos primos y nunca más se pudieron levantar. Y Dios quería ayudarle la mano, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y yo le dije un hombre que un día pisoteó la sangre de Cristo y se apartó. Y si esa teoría fuera cierta, yo no estaría acá. Pero Dios, por su misericordia, yo no soy inteligente. Difícilmente me acuerdo de la tabla del 8. Pero por la misericordia de Dios, por su misericordia, estamos donde estamos. Algo vio Dios en nosotros. ¿Qué vio? No sabemos. Pero Él escoge siempre las ovejas negras. No vaya a pensar que usted es la oveja más bonita y tierna que sale en los cuadros de Jesús. Tal vez usted es una oveja con pecas. Tal vez usted es una oveja morena. Tal vez usted sea una oveja con un pico negro. Tal vez usted tenga las patas manchadas y no sea la oveja más bonita del rebaño. Pero está en el corral de Jesús. Y mientras no seamos cabras, vale ser oveja negra. Porque un día Dios separará las ovejas de las cabras. Y ese día sí yo no quiero estar. Yo quiero estar dentro de las ovejas. Y así sea una oveja negra. Y hay una oveja más de una oveja que se le está cayendo la lana. Pero yo le digo, mi querido hermano, no importa cómo sea la oveja. Ser oveja es lo importante. Y no ser cabra. En aquel día Él separará los unos de los otros. El apóstol Pablo, quien tenía una reputación y un buen nombre de ser alguien dentro de la sociedad, porque el apóstol Pablo era un hombre igual que Nicodemo y José de Arimatea, un hombre metido en la ley, en la religión, en el conocimiento de la religión, de los días, de las fechas, de las comidas, de la ropa judía. Ese era el apóstol Pablo. Ahí está en el libro de los Gálatas capítulo 2 diciendo quién era judío de judíos.
circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, y aventajado a los demás de su generación. Ese era el apóstol Pablo, quien probablemente era igual que José de Arimatea y que Nicodemo. Pero un día, este hombre empezó a perseguir la iglesia y sus manos empezaron a mancharse de sangre, porque también hizo cosas supremamente incorrectas que siguieron la vida de Pablo hasta el último momento, su conciencia martillándole por muchas cosas que hizo mal. A sus pies quedó un hombre que era Esteban, Hechos capítulo 7, y lo apedrearon y pusieron las ropas en las manos de este hombre. Participó, siguió, torturó, encarceló y hasta asesinó a personas del apóstol Pablo, cristianos que habían entregado su vida al Señor. Y camino a Damasco, llevando unas cartas para encerrar a algunos, se encontró el Señor Jesús. Y yo les hago una pregunta: ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Una ovejita blanca, lo demás de linda y tierna, que todos los cristianos querían alzar? Era una oveja negra. Eso era el apóstol Pablo, una oveja negra. Y camino a Damasco, el Señor lo llamó: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo escuchó lo que Dios le dijo, quedó ciego. Y al quedar ciego, lo llevan ahí a una región, a una posadita, un pueblito, una vereda. Haga cuenta el destino, una vereda. Y lo llevaron a una vereda, y allá Dios le dice a un hombre: oye, necesito que vaya a tal lugar porque hay una herramienta muy buena. Y el Señor dijo: uy, pero ese señor tiene fama de matón. Y el Señor dijo: no sé, me sirve, vaya a llorar. Él vaya a llorar por esa oveja negra. Esa oveja negra está ciega. Y dice la palabra del Señor que apenas ese hombre oró, cayeron como escamas de sus ojos. Recuerdo el versículo de Job que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Jesús, con esas palabras tan sencillas, tan corticas esas palabras, pero tan profundas, con unas palabras tan sencillas, transformó el corazón del apóstol Pablo. Escúchelo bien. Aquí a veces nos gastamos 1 año, 2 años, 3 años tratando de convencer a un sobrino y no lo podemos convencer. 1, 2, 3 años predicándole a un hijo y no lo podemos convencer. Oiga, y Jesús, con esas palabras tan sencillas, transformó el corazón del apóstol Pablo. Y luego Pablo dice: e inmediatamente empezó a predicar la palabra. Pero ¿quién le iba a creer a esa oveja negra que tenía unas cartas para perseguir la iglesia, que tenía fama de malandro, de pícaro y de matón, que ahora resulta que predicando el evangelio? Eso sí era uno muy descarado. Y el apóstol Pablo llegaba para allá y los cristianos le huían. De que Pablo, todo el mundo le huía a Pablo. Nadie le creía a Pablo lo que decía. Y Pablo se esforzaba por convencerlos lo que Dios había hecho en él. Pero su testimonio y su mala reputación eran más grandes que sus palabras. Y había un hombre que se quedó mirando esa situación. Y se quedó mirando y dijo: pero ¿cómo así? O sea, él se está predicando la palabra, pero todas las ovejas le huyen. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Bueno, aquí hay teólogos de Harvard, de otros, hasta la Javeriana. ¿Quién era ese hombre? Muy bien, dijo. Bernabé, que era apóstol. Y Bernabé se quedó mirando esa situación de que Pablo, la oveja negra, predicando la palabra y las ovejas subían. Y fue Bernabé y le preguntó a Pablo que contara qué era lo que había pasado. Y Bernabé quedó tan asombrado que se llevó al apóstol Pablo para Jerusalén para que todos los discípulos escucharan lo que había pasado. Y todos glorificaban el nombre de Dios de ver lo que el apóstol, lo que Dios había hecho en el corazón del apóstol Pablo. 7 años después, él empieza a predicar la palabra. En el libro, en Hechos, capítulo 15 o 16, en Antioquía, Bernabé está en Antioquía y manda a llamar al apóstol Pablo. Y ahí arranca el ministerio del apóstol Pablo.
Pero cuando ustedes ven el caminar, el trascender la vida del apóstol Pablo, luego ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo hubo una hambruna terrible en Jerusalén porque perseguían a la iglesia y ellos no podían salir a comprar nada, a intercambiar ni a negociar nada porque el que saliera de una a la cárcel o lo mataban. Entonces fue tal la persecución que hubo en Jerusalén que los cristianos empezaron a esconderse y al esconderse no podían comer. Entonces esos discípulos que eran los protoapóstoles o los 12 apóstoles estaban pasando una necesidad. Y luego el apóstol Pablo, quienes saben leer la Biblia, les gusta leer la Biblia, pueden leer 1 Corintios y 2 Corintios, de cómo el apóstol Pablo, la oveja negra, está saliendo a buscar plata para sostener a los discípulos que un día persiguió. Limpió su mala reputación. Y estaba tratando a través de las obras, tratar de limpiar una reputación caída, denigrante y oxidada, pálida, repálida, que tenía el apóstol Pablo. Y aunque no pudo devolver la vida de muchas personas que mató, asesinó o vio como es, pero de alguna forma trató de resarcir. Y ustedes ven al apóstol Pablo no solo yendo a las iglesias a predicar, sino también a recoger ofrendas especiales para ir y sostener a los santos en Jerusalén. El que un día persiguió, otro día está alimentando bocas que él mismo estaba persiguiendo. Y a veces la gente dice, ¿será que yo puedo limpiar mi testimonio? Pues pregúntele a esa oveja negra. ¿Será que yo puedo limpiar con mi suegra o con mi mujer? Porque mi mujer me conoció como borracho. Ay, ¿será que con mis hijos que están por ahí bajé, que yo los dejé abandonados? Ay, ¿será que yo puedo en ese trabajo que me robé para una losa, ¿será que yo puedo? Ay, ¿será que yo puedo? Sí, mi hermano, mientras esté vivo puede. Y si no se lo han dicho, yo lo digo, se puede. Se puede. Dios trabaja con nosotros en todo momento. Y Dios está esperando que su evangelio sea público, no que se esconda. Dios necesita sus dones, sus talentos, sus habilidades. Dios necesita su testimonio. ¿Sabe para qué? Para predicar el evangelio. Muchos de nosotros tenemos un testimonio terrible. Usted, ovejita, ¿tiene un testimonio bueno o terrible? Pablo, ¿usted tiene un testimonio bueno o terrible? Más o menos terrible, más bien. Carlos, ¿usted tiene un testimonio bueno o terrible? Edwin, ¿usted tiene un testimonio terrible o un testimonio bueno? Mejor dicho, ni hablemos de ella así. Mano Juan Carlos, ¿su testimonio cómo estuvo en algún momento de su vida? ¿Cómo fue su testimonio, hermano? Enredado. Juan Carlos. Al mismo tiempo, Mi hermano, ahorita te lo lejos. Mi hermano Juan Carlos, ¿cómo era su testimonio? Terrible. Terrible. Es que esto no parece una iglesia. Esto parece una cancha de tenis. Algo así. Pero Dios Todopoderoso, que concede segundas oportunidades, no la niega. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la majestad, eternamente y para siempre. Vuelva y empiece. Límpiese el polvo de sus rodillas y vuelva y empiece. Y esta vez trate de hacerlo bien. Pero vuelva y empiece. No se esconda, sino que muestre el Evangelio, que es lo más precioso que realmente usted tiene. Dice la palabra, por favor, vayamos allá a Lucas. Capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Por favor, téngalo ahí un segundito. Lucas 14, 15. Pero antes de ir a Lucas 14, 15, escuchen lo siguiente. Esto nos dice
discípulos que la Biblia habla sobre ellos, de cómo llegaron al final. Pónganle cuidado, por favor. Estos discípulos llegaron al final. Estos no estuvieron por ahí cuando Jesús estaba predicando las bienaventuranzas. Ellos no podían estar ahí, porque eran discípulos secretos. Cuando Jesús fue de Saqueo a comer, no, ellos no estaban ahí porque ellos eran discípulos secretos. Cuando Jesús dijo que vengan, que los niños vengan a mí, ellos no podían estar ahí, ni José de Arimatea, ni Nicodemo. ¿Cuál era la razón? Eran discípulos secretos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, tampoco. Cuando estuvo en la cena, tampoco. Ellos no podían estar públicamente con Jesús. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los judíos. O sea, vivían en la secreta. Y solamente llegaron cuando Jesús se muere. ¿Llegaron cuándo? Cuando Jesús se muere. ¿Ya para qué? Tanto tiempo que perdieron, habiendo podido haber caminado con Jesús y esperaron a que Jesús se muriera para empezar a caminar con Jesús. ¿Ya para qué? Un día estaba yo en un pueblo que se llama, aquí abajo, La Victoria, San Gabriel, Biotá, y estaba un señor sentado, un gordito, pero un señor gordito, y estaba ahí sentado. Y por una razón empezamos a hablar y me dijo, yo estoy de luto porque mi papá se murió hace un mes. Yo le dije, sí, me dijo, sí. Me dijo, imagínense que él se puso a ver las eliminatorias para el Mundial y entonces Colombia perdió un partido. Y ese hombre le dio tanta rabia que imagínense que se infartó. Y le pusieron un aparatico en el corazón y le dijeron que no podía volver a ver fútbol porque se podía morir. Y entonces me decía el hombre, mi papá, que le gustaba tanto el fútbol y Colombia estaba que clasificaba y que sí, que no. Dijo, a los 3 meses se puso a ver un partido de la selección Colombia. Colombia contra Bolivia en La Paz. Y todo el partido fue 0-0 y de repente dice el hombre, faltando 1 minuto para acabar el partido, Cardona, el jugador de Boca Juniors y de Racing que jugó en Atlético Nacional, dice, metió el gol en el último minuto. Y mi papá, yo no sé en qué estaba pensando, y llegó y dijo, a Colombia siempre le ganan en el último minuto, y se infartó y se murió. O sea, antes se murió equivocado. O sea, si hubiera visto el mar, si hubiera dado cuenta que el que metió gol era Colombia, antes se murió equivocado. Y entonces me dice el hombre, mi papá se murió. Y yo le dije, ¿de verdad? Y ese momento lo debemos sacar, no, ya lo cobramos. ¿De verdad? Y me dijo, yo cada vez que voy a hacer con la colegio, digo, ¿de verdad? Y me dijo, sí. Y me dijo, pero eso sí, cuando mi papá se murió, yo me acuerdo que él me había dicho toda la vida que quería escuchar unos buenos mariachis. Y cuando mi papá se murió, dijo él, me fui, me conseguí los mejores mariachis y se los llevé al funeral. ¿Ya para qué? Los mejores mariachis del mundo, ¿ya para qué ese viejo se murió? Se los hubiera llevado estando vivo, pero ya muerto, ¿para qué? Ese es José de Arimatea y Nicodemo. Perdieron tiempo por temor a la gente de caminar con Jesús y llegaron a la muerte. ¿Ya para qué llegaron? Yo recuerdo una señora que el marido le cogía por acá la pernecita por la noche. Ay, tengo dolor de cabeza. Y el marido la tomaba por aquí por la pechuguita y le decía, mi amor, no, que tengo frío. Oiga, pero es que no había una presa que le pudiera coger y no tuviera algo. Y todo el tiempo era con frío, con dolor de cabeza y de todo. Y entonces el marido, pues cansado de esa situación, fue y le consiguió otra mujer. Y entonces la mujer estaba desesperada porque su marido volviera. Y lo único que se le ocurrió a ella fue comprarse como unas 10 tangas de todos los colores pequeñitas. Y eso, la historia fue conocida allá en el barrio donde yo vivía porque esa señora empezó a colgarlas allá en los roperos y solo había botado todos cucos, cuello tortuga y tobilleros. Y había empezado a poner solo tangas. Y todo el mundo está intentando recuperar el marido a punta de tangas. Y miren, así si hubiera comprado 50 o 100 tangas, no pudo recuperar a su marido. ¿Ya para qué? Ahora le dio por comprar ropa seductora cuando ya el marido está con otra. ¿Ya para qué?
Si no aprovechó, decía Martinelli, el que no quiso, cuando pudo, no podrá cuando quiera. ¿Ya para qué? Cuando todo se perdió, ¿ya para qué? Esos eran José de Arimatea y Nicodemo, discípulos que pudieron tener una vida con Jesús excelente, un día a día perfecto, aprendiendo y caminando con Jesús, pero prefirieron llegar el día de su muerte. ¿Ya para qué? El temor impide que el creyente camine su vida cristiana con tranquilidad. El temor no deja de desarrollar los dones, los talentos y las habilidades. El temor le impide a la gente subirse a estos aparatos porque tienen miedo a ser el oso, a que les suene algo mal, a que descoordinen. Y el temor, ¿cuánta gente está ahí sentada acá con una voz lindísima? Yo tengo una voz horrible. Yo al principio decía que tenía voz de miedo, pero ahora desde que me llegó la ronquera tengo voz del jefe de miedo. Escuchen, pero el temor no nos puede impedir servir. Este jueves compartió una de nuestras hermanas y le había pedido el favor que compartiera la palabra del Señor. Y yo les digo, yo les hago la introducción mientras a usted se le quita el miedo. Y la hermana me dijo, ay, gracias, gracias. Y cuando Pablo predicó tan bonito, la hermana, yo no la he felicitado, pero predicó muy bonito el jueves. Ojalá puedan ver la predicación que está en Cuadrangular en Facebook. Predicó muy bonito, hermana. El amor echa fuera el temor. No camine su vida cristiana con miedo. Aprenda a ser libre del temor, de las apariencias y del qué dirán. Y si tropezó y le da miedo volver a levantar la bandera porque de pronto vuelve y cae, mi hermano, vuelva y sáquela. No la esconda. Y no se esconda porque un día fracasó. Ponga el pecho y enfréntese. Y le va a tocar duro, ¿quién lo manda? Pero ponga el pecho y no se esconda. Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos, a que aprendan a ser responsables por lo que hacen. Por favor, vaya a Lucas capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra en Lucas capítulo 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, o sea que ya estaban invitados, ¿cierto? Convidó a muchos, ya estaban invitados. Y a la hora de la cena, que es la noche, porque eso no es un desayuno ni un almuerzo, y las fiestas judías se celebran en la noche, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, o sea, a los que había invitado, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Qué dice ahí? Esa palabra está en la Biblia, excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ven pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los eliminados del torneo colombiano, del fútbol colombiano. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará. Las excusas llegaron y llegaron para quedarse. Las excusas no se van a ir nunca. Las excusas siempre van a estar. ¿Usted por qué no hizo el trabajo? Porque fue que fue que. ¿Usted por qué llegó tarde? Porque fue que fue que. ¿Usted por qué hizo tal cosa? Porque fue que. ¿Usted por qué dejó de hacer tal cosa? Porque fue que. Las excusas llegaron y llegaron para quedarse. Nunca más se le olvide, por favor, que las excusas siempre van cogidas de la mano con la mentira. No sabemos por qué las excusas
han escogido por compañía a la mentira, pero son como dos hermanitas que se cuidan la una con la otra y se van a estudiar. La excusa va cogida de la mano con la mentira. ¿Y usted cómo se da cuenta de eso? Mire, a la hora de la cena envió al siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos ahora comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Las cenas que hacían los judíos, estas reuniones, Jesús a qué horas comió. La Santa Cena a qué hora fue. Mañana, tarde o noche. Mañana, tarde o noche. Todas las cenas judías eran por la noche. Pero miren la excusa: he comprado una hacienda, he comprado una finca muy grande, ¿sí? He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Venga, pero díganme ustedes qué idiota, compra una finca y se va a revisarla por la noche. Y no había alumbrado esa luz que usted ve allá, la luz. Haga de cuenta que se compró una hacienda y lo que él está diciendo es: tengo que ir a verla. O sea, me tengo que subir en un caballo y recorrer una hacienda que me demoro casi 2 días recorriéndola, pero se me ocurrió ir cuando en la noche. O sea que la excusa está acompañada de ¿qué? De una mentira. Eso no era cierto. Y aparte de todo, hay mentirosos con talento. Porque hay gente que le echa unas excusas que lo convence a uno. Pero si usted viene a alguien a decirle que no va a ir a su fiesta porque le toca ir a revisar, dice la palabra, he comprado una cena y necesito ir a verla, ir a ver una finca en la noche, de donde brota el agua, ver los manantiales, ver los animalitos, ver el pasto, ver los cultivos en la noche. La excusa está acompañada de ¿qué? De la mentira. Si yo le pregunto a usted por qué no sirve al Señor, usted rápido piensa: ¿con qué engaño pasó? ¿Con qué engaño pasó? ¿Con qué engaño? Y piensa: tengo una hacienda. Idénticos. 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 El segundo dice, otro le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Póngale cuidado. Yuntas, 2 bueyes gordos y grandes. Y usted le pone un palo atravesado grande, y luego de cuerno a cuerno, y luego cuelga una yunta. Eso pesa, Dios mío. Para romper la tierra, solamente imagínense, y venir los animales y arrastrarlo. Y esa yunta romper en la tierra. Y poderla romper para hacer los surcos. Mire, eso pesa terriblemente. Y este hombre dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Cuándo? ¿Por la noche? O sea, ¿en serio? O sea, te compraste 5 yuntas. Imaginen el siervo. O sea, ¿en serio? Te compraste 5 yuntas que pesan y te vas a ir a probarlos por la noche. La excusa va acompañada de una mentira. La mayoría de veces la excusa lleva de la mano a una mentira. Y uno no sabe cuál es más mentiroso, si el de la hacienda o el de las yuntas. Uno no sabe, de verdad que uno mira las dos mentiras a la luz de la palabra escatológicamente, hermenéuticamente. Y uno dice: uno no sabe cuál es más mentiroso. Y el otro dijo: he comprado, el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Muchos estudiosos, personas que se han dedicado a la palabra, dicen que este versículo dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Dice que se casó con una mujer muy brava que lo puso de oficio todas las noches. ¿Qué tiene que ver que se haya casado y no haya podido ir a una reunión en la noche?
El momento más bonito de la felicidad es cuando uno camina enamorado, no importa hasta dónde le toque ir. Yo recuerdo que yo cuando era joven, yo le pedía a Dios una mujer con dos cualidades. Yo oraba, Señor, una mujer con dos cualidades. Una, que tuviera casa. Perdónenme por lo que yo les voy a decir. Yo sé que no soy un ejemplo para sus hijos, ni soy un modelo del amor. Pero yo le decía al Señor, Señor, que la persona con la que yo me vaya a casar tenga casa. Es que a mí me tocó pasar por 19 inquilinatos. Y mi mamá nos trasteó por la Aurora, por San Juan Bautista, por el Cortijo hasta Alfonso López. Terminamos un año viviendo. Y yo decía, yo no quiero lo mismo para mis hijos. Si un día tú me dabas una mujer, yo le oraba de esa forma. Dice, no recibís porque no sabes pedir. Y yo oraba que la novia con la que yo me tenga una casita. Y uno se conseguía una muchachita, y tú qué, y sueños y fantasías no descartadas. Casa. Y yo recuerdo, y dos, yo decía una mujer bonita. Que cuando yo vaya donde mis tíos no me escondan o no les saque el cuerpo a las reuniones familiares. Una mujer bonita que yo me sienta así orgulloso de caminar y de mostrársela como los capos, los narcos y los trajeros. Maile lloraba de esa forma terrible. No sé cómo Dios me respondió, porque la mujer que conseguí era bonita y con casa. La pastora. No sé Dios cómo me respondió esa oración. Esa era mi oración. Y este hombre que está recién casado, que podía presentar su novia, su mujer, delante de todo el mundo, se negó a ir a la reunión. Porque estaba, ¿qué? Recién casado. Y de pronto de los tres mentirosos, de pronto el tercero se la pasé. Porque uno no sale de la habitación como en 3, 4 días. Así que yo entiendo al tercero, pero no a los dos primeros. Excusas, excusas. Y si ustedes le preguntan a José de Arimatea y a Nicodemo por qué seguían a Jesús secretamente, probablemente estarían el resto de las excusas ahí anotadas. Y si ustedes le preguntaron a José de Arimatea, a Nicodemo, ¿por qué no caminaron con Jesús públicamente, como lo hizo Pedro, Juan, Jacobo, Felipe? ¿Por qué no lo hicieron? Lo que ustedes escucharían de José de Arimatea y de Nicodemo serían excusas acompañadas de mentiras. Yo tengo que llamarlos a servir. Estamos terminando el año. Y arranca el 2023. Un hermano me dijo en el 2022, me dijo, pastor, este año yo sí voy a trabajar para el Señor. Ábrame campo que yo sí voy. Vea, le quedan 15 días para que se acabe este año y no ha venido. ¿Qué espera usted para servir al Señor? ¿Comprar una hacienda para buscar de noche qué hay en ella? ¿O comprar 5 yuntas para ir a probarla en la noche? ¿Qué está esperando para servir al Señor? Que no le coja la noche. Para todo hay tiempo, mi querido hermano. Y servir es un privilegio. Servirle a un Dios vivo es un privilegio. Y la gente que trabaja en el servicio y de empleados de Petro creen que son privilegiados porque están en la casa de nariz, que pagan y pagan muy bien. Ese es un privilegio. El resto, no hay nada simple, no funciona. Si te van a edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Invierta su vida en el altar, invierta su vida en el servicio, y cierre este año diciendo, como dice la canción, ha terminado otro capítulo en mi vida, y arranca el 2023 con un deseo ferviente en su corazón de servir al Señor con todas sus fuerzas, con toda su capacidad. Piense su pastor que lleva 3 meses sin voz y no ha dejado de predicar. Ando con una rodilla así de inflamada y no puedo decir a la iglesia que no me sirvió el microfenaco. Hay que venir a predicar,
hay que servir al Señor y hay que sacar el tiempo, porque para todo hay tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar,